Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar nuestro programa de preparación en el módulo ética, en esta ocasión ya entrando al tercer estándar, que es la lealtad o el deber hacia los clientes. ¿Ok? Este estándar es uno de los más extensos porque tiene 5 componentes. Vamos a ir uno a uno, como hemos venido haciendo, y en cualquier caso, seguir construyendo esta noción ética que debe ser transversal a todas nuestras actividades. El primer elemento de este estándar se compone a su vez de 3 partes, que es la lealtad, el ser prudentes y care entendido como cuidado. Cuidado no en un sentido de precaución, sino cuidado en un sentido de estar atentos, de ser siempre preocupados de ofrecer el mejor servicio posible. ¿Ok? Estos 3, que si bien es cierto, parecen 3 dimensiones separadas, ¿no? Una cosa es ser leal, otra cosa es ser prudente y otra cosa es tener cuidado. En verdad, estos 3 componentes se pueden subsumir en esta idea de aquí, que es siempre priorizar al cliente. En ventas se suele decir que el cliente siempre tiene la razón. Bueno, en finanzas no siempre el cliente tiene la razón, porque el cliente puede querer la alternativa más rentable, pero con el riesgo más bajo, y eso muchas veces no es compatible. Nuestro deber entonces está en saber orientar al cliente, saber dar una explicación adecuada de los pros y los contras de cada alternativa, y subrayo contras, porque eso es lo más difícil de comentar. Tendemos a ensalzar las bondades de nuestros productos, pero no a comentar qué riesgos puede presentar. Y ahí es donde estamos cometiendo una infracción. Cuando hablamos de priorizar el beneficio del cliente, también pónganse a pensar que los servicios que damos cuestan. Cada operación que yo haga cuesta. El intermediario que ejecuta una orden de compra o de venta en la bolsa me cobra. Entonces, si yo estoy comprando y vendiendo de una forma continua, sin hacer un análisis adecuado, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar inflando un montón los costos y esto va en contra de la rentabilidad de los inversionistas, lo cual obviamente no es correcto. Entonces, cuando hablamos de priorizar el beneficio del cliente, la idea central es que primero gane él, gana el cliente, y a partir de que gane el cliente, recién ganamos nosotros. ¿Ok? Entonces, priorizar el cliente es, antes de que yo gane algo, primero espero que tú ganes algo. Entonces, aquí como elemento central tenemos esa noción de compromiso hacia un cliente que debe beneficiarse para que nosotros tengamos beneficio. Esto, si lo piensan, es fundamental porque construye una relación sostenible. A medida que un cliente se vaya satisfecho con las ganancias que le estamos reportando, nosotros vamos a poder cobrar con mucha más facilidad. El cliente, en cambio, no está receloso como lo que está pasando con las AFPs ahora. Las AFPs han tenido una comunicación no muy buena y esto genera esa duda, ¿no? De que el cliente no sabe si en verdad te están actuando en su beneficio o por el contrario, simplemente lo ven como alguien que pone el dinero, ellos se benefician y nosotros tenemos el concolón. Yo creo que en verdad el tema va más por ahí. Además de esto, otro componente que vamos a ver dentro de este estándar es que si tú eres un capo, la rompes, en cada actividad que hagas, tienes que estar súper comprometido con poner tu mejor esfuerzo. Hay gente que es muy hábil, pero en verdad es un poco ociosa. Entonces, toda esa capacidad que tienen queda un poco inutilizada, ¿no? Queda desaprovechada. El compromiso entonces es para el cliente siempre la máxima dedicación, siempre poner el máximo uso de nuestras habilidades y en su justa medida, pues, porque si se trata de armar un PPT, por ejemplo, para un nuevo inversionista, tampoco es que vamos a estar de amanecida haciendo ese PPT. Aquí tenemos que ser un poco consecuentes. Si es una actividad con una valorización, obviamente el nivel de dedicación y profesionalismo es mucho mayor. A tareas un poco más secundarias, como por ejemplo elaborar un PPT o una cosa por el estilo. El CFA, sí, digamos, también da ese matiz, ¿no? No es que te dice que todo tiene que ser al máximo nivel, sino adecúa todo a su justa proporción. Aquellas cosas que son trascendentales, obviamente tu 100%. Máxima concentración, máxima atención. En cambio, aquellas otras que son un poco más simples o más operativas, digamos, se pueden trabajar de una forma, digamos, más manejable, ¿no? Menos dedicado. Ojo que también este es un punto interesante, que el cliente puede estar invirtiendo en favor de otras personas. Ponemos el ejemplo de las AFPs porque las inversiones que ellos hacen no es para un beneficio de ellos como empresa. O sea, las AFPs son una empresa, una persona jurídica que tiene utilidades, que reparte dividendos a sus socios, etc. Pero las inversiones de la AFP no son pensando en los dueños de la AFP, sino pensando en los afiliados.
Lo mismo aplica con un fondo de inversión. El fondo de inversión va comprando determinados activos, pero esto pensando en generar rentabilidad para las personas que colocaron su dinero en ese fondo de inversión. ¿Está bien? Entonces, siempre hay que pensar en el fin último. Hay fundaciones que recaban dinero a la gente, invierten esta plata, pero con miras a beneficiar a otra persona. Entonces, lo que nos pide el CFA aquí es nosotros tener siempre una visión del beneficiario final de esta inversión. En el caso de las AFPs, por ejemplo, si yo soy una casa de bolsa y me piden asesoría, valorizaciones, etcétera, mis recomendaciones van a ir, recuerden, pensando en los afiliados, en las personas que se van a jubilar, etcétera. Y sobre ese contexto formulo una pauta para las AFPs. ¿Ok? Entonces, concepto más importante, esta idea de beneficiario final. No se queden ahí porque hay muchas trampas con este tipo de sutilezas. ¿Ok? Muy bien. Y un tercer elemento es lo que en inglés se llama KYC, que es Know Your Client, conoce a tu cliente. Para explicar esto siempre uso el mismo ejemplo. Y estoy seguro que muchos de ustedes en alguna ocasión un familiar o un amigo les recomendó un restaurante o un plato de comida. Oye, tienes que probar esto que es buenísimo. Y tú lo pruebas y en verdad no es nada del otro mundo o no te gusta o incluso terminas siendo alérgico a alguno de esos ingredientes. Entonces suena un poco raro, pero ¿a qué quiero llegar? Las preferencias de las personas son diferentes. Lo que es muy bueno para uno puede ser malo para otro o incluso nocivo. En inversiones, lo nocivo no es ir a perder dinero, sino lo nocivo puede ser también lo volátil que es una inversión. Imagínense en que yo le puedo recomendar un fondo apalancado a una persona mayor. Los fondos apalancados tienen una volatilidad brutal, o sea, más, menos 5, 10, 15, 20%. Una persona, digamos, no todo el mundo va a querer tomar ese rush de adrenalina de estar ganando 30 a pasar a perder 15 o a 20. Entonces, esa volatilidad es ajena a lo que quieren manejar algunos casos. ¿Ok? Entonces, si como punto de partida, antes de darte cualquier servicio, yo me tomo el tiempo de conocer quién eres, cómo te gusta invertir, qué nivel de riesgo quieres aceptar, si necesitas esa plata para algo urgente o prioritario. Por ejemplo, ¿no? Si se tratara de que yo quiero ahorrar un dinero para la universidad de mis hijos. Muy bien, entonces ahí marcamos algo un poquito más conservador hasta cierto punto, ¿no? O algo moderado. Pero si hablamos de yo quiero ahorrar para el dinero de mis vacaciones, puede ser algo un poco más arriesgado, por ejemplo. Donde si me va bien, me voy a Europa y si no me va tan bien, me voy, digamos, aquí dentro de Perú o dentro de Latinoamérica, por ejemplo. ¿Está bien? Entendiendo ese contexto, tú puedes dar algo más a la medida. Y eso es algo súper potente y que nos garantiza un resultado acorde con lo que el cliente espera. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de actuar según el contexto de cada cliente, es partir por conocerlo. Pero además, recuerden, entender el perfil de riesgo que maneja esta persona, cuánto riesgo quiere tomar, y también qué restricciones afronta. Si es una persona que tiene que mantener a 5 hijos, su disponibilidad de dinero va a ser un poco más reducida. Entonces, oye, bacán, si quieres invertir, invierte, por ejemplo, en depósitos o en algo que ante una eventualidad puedes usar inmediatamente. Si en cambio es una persona joven, independiente, no tiene hijos, pareja joven, por ejemplo, que recién se casó, etc., la recomendación va de otra índole. Las restricciones pueden ir por liquidez, como les comentaba, por cuándo o con cuánta necesidad te puedes presentar de dinero de un momento a otro. Podría darse. Otras restricciones pueden ser el riesgo, restricciones personales. He conocido muchas personas que, por ejemplo, me dicen, yo no quiero invertir en empresas mineras. ¿Por qué? Porque contaminan. Muy bien, es perfectamente válido. Más allá del prejuicio que pueda tener una persona, si alguien te pone una restricción idiosincrática como esta, es tu labor tomarlo. Así como esto, hay empresas que no invierten en tabacaleras, empresas, incluso algunos ya fondos grandes, que como política no invierten en McDonald's o en cualquier empresa de comida rápida porque consideran que su impacto en la sociedad es nocivo. Entonces, una persona también puede tener restricciones específicas como estas y que también debemos capturar. La moraleja es mirar el todo de una persona, mirarla como alguien que, además de un nivel de riesgo, una expectativa de retorno, también tiene sus propios intereses, sus propias necesidades de efectivo
Y en función a todo este universo, ya podemos hacer un filtro y decantar qué instrumentos son los recomendables en este caso. ¿Ok? Tips para el examen y para que puedan cumplir esto. Punto número 1, pónganse en los zapatos del cliente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy asesorando a una viejita, me voy a poner en su lugar. Oye, soy una persona mayor, no me gustaría que me estés diciendo que el dinero subió o bajó tan súbitamente. O sea, yo prefiero tener algo, una ganancia moderada, pero estable, a ganar $1,000 un mes y perder 200 al otro. ¿Ok? Soy una persona que está dispuesta a tener una rentabilidad moderada, no súper espectacular, pero con tal de que sea predecible. Entonces, si me pongo en los zapatos del cliente, yo que conozco un poco más del mercado, estaría mejor posicionado para poder encauzar el tipo de inversión que le debemos recomendar. ¿Ok? Otro punto, conocer los objetivos de los clientes y sus restricciones. Oye, yo quiero esta plata para tal fin y mis restricciones son de liquidez, de riesgo, personales, etcétera, tales. Se habla mucho de un concepto llamado IPS, Investment Policy Statement, que es cuando entablas una relación comercial con alguna de estas personas, lo primero que se hace es armar una política que ponga por escrito y de forma objetiva qué es lo que tú vas a lograr, qué riesgo quieres tomar, qué otras restricciones me das, y sobre esto, que tiene que quedar escrito en piedra, chicos, es que ustedes actúan. ¿Ok? Es como que ustedes van a ser el capitán de una nave y este IPS es el mapa que ustedes van a recorrer. Porque de esa forma, si tú en algún momento te desvías de lo que te dieron permiso acá, es una negligencia. Oye, yo te dije que no quería invertir en acciones tecnológicas y tú te mandas a comprar Google, por ejemplo. No, pero por más buena inversión que sea, si te han dicho que no, él se la pierde. Tú te dedicas a otra cosa, te dedicas a moverte dentro de los límites que se han definido en este documento. Y por eso es importante tenerlo por escrito y, de ser posible, hasta firmado por el cliente. De esa forma, si luego los resultados no nos acompañan o el cliente tiene una rentabilidad distinta a lo que esperaba, bueno, papelito manda. Yo te mostré, me diste estas restricciones y en base a esto es lo que pude ofrecerte. ¿Ok? Recuerden, en finanzas no existen las 3 Bs, de bueno, bonito y barato. Todo tiene que balancear lo positivo y lo negativo, ¿no? Los pros y los cons. Otro consejo que hay aquí, que va muy ligado a la gestión de riesgo, es la diversificación. Diversificar es tener ese margen de elegir diferentes inversiones, no poner todos los huevos en una misma canasta. Porque si pongo, digamos, inversiones en diferentes sectores, es menos probable que haya un evento que haga que todos los sectores caigan. Incluso ahora, en el entorno que estamos viviendo, no todos los sectores han caído. La bolsa, por ejemplo, al cierre de agosto, que es el mes en el que se está grabando este video, rindió casi 15% en mineras en un mes. O sea, es una burrada de rendimiento lo que se puede ir generando. Obviamente al mes siguiente se puede caer y es así de volátil. Pero si tienes un poquito de mineras, si tienes un poquito de bancos, si tienes un poquito de industria, un poquito de agroindustriales también, la probabilidad para que a todas les vaya mal es mucho más reducida que apostar a que una industria le vaya mal. Por ejemplo, si yo invierto en bancos, toda mi inversión está en bancos y mañana sale una ley que regula la tasa que pueden cobrar los bancos, toda mi inversión se cayó. Toda. Porque estaba súper concentrado. Pero si tengo un poco acá, un poco acá, un poco acá, es menos probable que un evento afecte a todo en simultáneo. Ok, eso es la diversificación, una herramienta fundamental para atender bien a un cliente y que él se esté, digamos, conforme o cómodo con lo que estamos manejando y lo que estamos produciendo. Otro tema es revelar las posibles fuentes de conflicto de interés. Oye, la lealtad va por ser transparente y siempre actuar en tu beneficio. Entonces, nadie está libre y este es uno de los trucos más importantes a considerar. El conflicto de interés per se no es malo. El conflicto de interés muchas veces es sobreviniente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un análisis de una empresa, estoy recomendando que la compren, saco mi reporte y la próxima semana a mi esposa la contratan de gerente general en esta empresa? Totalmente aislado, ¿eh? Yo hice esto, de la noche a la mañana la llamaron, ya cuando el reporte salió, la invitaron a ser gerente y la contratan. Entonces, lo que se hace en ese caso es, existe un conflicto de interés, porque si yo saco un reporte sobre la empresa en la que mi esposa es gerente general,
está siempre la suspicacia de que tú vas a querer sacar un reporte bonito para no desfavorecerlo. En ese caso ya hay un conflicto, pero este conflicto per se no es malo. Lo que es bueno o malo es cómo gestionamos este conflicto. Por ejemplo, una forma de gestionarlo es presentarme ante el comité, ante mis inversionistas y les digo, bueno, ya no puedo hacer cobertura de esta empresa porque mi esposa ha sido designada como gerente general. Entonces, si tú eres súper transparente, las personas te van a decir, oye, gracias por avisar, qué bueno que lo sabemos y ya veremos cómo nos acomodamos. En mi vida profesional incluso me ha pasado que por X razones se presenta una situación como esta. Yo les digo, no puedo participar en este proyecto por tal o cual razón. Y si las personas ya ven que eres una persona así de honesta o así de responsable y con las cosas tan claras, muchas veces dicen, no, está bien, gracias por avisar, pero igualmente quiero que estés. Perfecto, lo pones por escrito y se puede hacer. Pero ya el conflicto se gestionó. Un problema puede aparecer incluso por algo ajeno a tu control, como les contaba, pero el reto que tenemos es cómo lo administramos correctamente. Si se administra bien, al contrario, es algo que te suma puntos, que te da prestigio, que te muestra como un profesional independiente, solvente, responsable, etc. Entonces aquí, la obligación que tienen ustedes es revelar estos conflictos. Decir, oye, esto existe, quiero que lo tengan presente y de qué forma podemos preservarlo. Y un cuarto elemento que les recomiendo también tener muy presente es tener mucho cuidado con la información que ustedes manejan. Si trabajan con inversionistas, van a saber dónde viven, los teléfonos, cuánta plata manejan. Y si se dan cuenta, es información ultra sensible. No podemos estar diciendo, tal persona invirtió $20,000 conmigo, ¿no? Y vive tal hora y siempre camina solo a las 8 de la noche en el parque que está atrás de su casa. Chicos, o sea, hasta el ejemplo se cae maduro. No podemos ser tan libres empezando a hablar de la información que tienen estas personas. En Perú existe una ley de protección de datos personales, que si tú quieres incluso hasta mandarle un correo desde otra fuente, deberías pedir permiso. En este caso, lo mismo. Si alguien te concede su información, tú no puedes usarla, no puedes divulgarla sin tener un consentimiento previo de ellos. Y en esta profesión es ultra importante tener cuidado de no divulgar la información personal a la que tenemos acceso. ¿Ok? Sea de personas naturales, de personas jurídicas. Si yo estoy cubriendo una empresa y me entero que van a hacer tal o cual cosa, no voy a llamar a mi amigo periodista y decir, oye, pues acaso sácate la primicia de que tal empresa va a hacer tal cosa. Ni hablar. Ustedes tienen que ponerse un candado en la boca y todo lo que se enteren, que queden ustedes. Un ejemplo que me gustó mucho respecto a esto fue que el CFA planteaba un ejemplo de una persona que conversaba con su esposa, ¿no? Y es algo habitual. Conversa con tu esposa del trabajo, de qué tal te fue, etcétera. Y esto está mal. Más allá de que, bueno, sea tu esposa, haya toda la confianza del caso, no deberías ni siquiera con ella, en este entorno de confianza o familiaridad, soltar esta información. Porque te expones a que sin querer o ella lo comente con alguien más, etcétera, y se difunda. Entonces, aún en un caso más cercano, en un entorno familiar, en un núcleo familiar, también lo recomendable es separar este tipo de temas. Entre más cuidado tengan, menos problemas van a tener a futuro. ¿Ok? De ahí la importancia de esto. Bueno, vamos a nuestro ejemplo de estándar, y aquí tenemos el caso de Cobb Inc., que contrata a un analista, ¿no? Que es Jude Kasten. Esta persona va a manejar un fondo de pensiones. Y el cliente al que él debe prestar su lealtad, es decir, priorizar que tengan los mejores resultados, no dispararse en costos, etcétera, ¿quién es? Uno, la alternativa es Cobb Management, es decir, yo le debo lealtad a la persona que me contrató. El gerente general me contrata, mi lealtad es hacia el gerente general. Dos, los accionistas de Cobb Inc., es decir, si esta empresa es la que me contrata para manejar un fondo, yo debo mi lealtad a los dueños de la empresa, porque ellos son los que ponen el capital y de ese capital sale mi sueldo. Entonces, mi lealtad se debería hacia los dueños. Y la alternativa 3, más allá de quién me haya contratado, del gerente o de la empresa que me haya contratado, si yo administro un fondo de pensiones, mi obligación, mi lealtad, mi compromiso se debe a los beneficiarios de este fondo, que en este caso serían pensionistas. ¿Ok? Bueno, de lo que vimos en la lámina anterior, la respuesta cae de madura y la alternativa correcta sería la C. Porque con independencia de quién te haya contratado, con independencia de la empresa donde trabajes, tu obligación es hacia el beneficiario final.
Y si tú administras un fondo de pensión, los beneficiarios finales son los pensionistas. Piensen en esto. Entonces, contratan a un gerente en la AFP. El gerente, antes que velar por las ganancias de los accionistas de la AFP, antes que velar porque el gerente general llega a su bono anual, debe velar porque los pensionistas, los afiliados a este sistema, tengan una mejor rentabilidad o un mejor resultado. ¿Está bien? Recuerden esto. A veces es fácil linkear que mi lealtad es hacia quien me contrata o hacia la empresa que me ha contratado, pero no. Primero, clientes o beneficiario final. En segundo nivel, la empresa o las personas que te han contratado. Y en tercer nivel, vamos nosotros. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Chicos, por favor, sigan practicando, que es lo importante para tener éxito en este módulo. Y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.